que tengan su Biblia abierta, aunque vamos a citar muchos versículos que vamos a encontrar en las Escrituras, pero sobre todo quiero que tengáis la Biblia abierta en el capítulo 2 del libro de Salmos. Como sabéis, hermano, y como hemos compartido no solamente por las redes sociales, sino también por el WhatsApp, hoy nos vamos a adentrar en el Salmo 2. Y no sé cuántos de vosotros habéis leído este Salmo. No sé cuántos de vosotros, mejor hago esta pregunta, habéis leído el libro de Salmos. Hermanos, lamentablemente hoy existe una tendencia dentro de un cierto grupo de cristianos donde menosprecian el Antiguo Testamento. Lamentablemente, hermanos, hay muchas iglesias que aún reparten a sus fieles o a sus miembros Biblias donde solo hablan del Nuevo Testamento. Y esto es un grave error, hermanos, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? La semana pasada nuestro hermano nos exhortaba a tener esto en nuestra mente y en nuestros corazones, ¿no? Que toda la Escritura es inspirada por Dios. No solamente las partes que a nosotros nos agraden, no solamente las partes que nosotros creamos que son más necesarias para nuestro diario vivir, sino que toda la Escritura es inspirada por Dios para conocer la voluntad de nuestro Señor y para conocer quién es este Señor. Y así que antes de explicar este salmo que vamos a ver el día de hoy, quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44. En este capítulo se relata que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, los discípulos ya están reunidos, están tristes, están con los ánimos caídos porque su maestro había sido crucificado, y esto era algo normal, hermanos, que ellos estén de esta manera, porque ellos creían que Jesucristo era el Mesías, pero luego lo vieron en una cruz y se entristecieron. Lucas capítulo 24, verso 44. Y nuestro Señor, que es un Señor bondadoso, misericordioso, aún en medio de esta incredulidad de sus discípulos, aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Y luego en el verso 44 les dice: no estéis tristes, le dicen otras palabras. Estas son las palabras que hoy os hablé. Estas cosas tenían que acontecer, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en ¿dónde más? En los salmos. Era necesario que se cumplan todas estas cosas que habló la ley de Moisés, hablaron los profetas y en los salmos. ¿Veis la importancia de los salmos para nuestra vida, hermanos? Los primeros que iban a ser llamados cristianos, los primeros que iban a inaugurar la iglesia de Cristo, Jesucristo les exhorta a que ellos vean la importancia de los salmos para su diario vivir. ¿Por qué, hermano? Porque hablan de Cristo. Porque hablan de la historia de nuestro Señor. Y así lo entendieron los autores del Nuevo Testamento y comprendieron que este Salmo 2, aparte de recoger las experiencias de David, recoge algo mucho más importante: la vida de nuestro Mesías, la hostilidad que nuestro Mesías iba a recibir a su llegada a este mundo. Y también nos habla acerca del triunfo final de nuestro Mesías, porque nuestro Mesías es todopoderoso y soberano. Y de esta manera quiero titular esta predicación, hermano. Y estas dos canciones yo las he escogido, las últimas dos canciones las he escogido de manera especial, hermano, porque yo quiero que os asombréis el día de hoy de que tenemos un Dios todopoderoso y soberano. Y no solamente os asombréis de esto, sino que también descanséis en esto, de que tenemos un Dios todopoderoso, hermano. Mi mente no llega a comprender qué significa en esencia lo que es ser todopoderoso. Pues yo soy un hombre limitado. No puedo hacer muchas cosas de las que me gustaría hacer. Pero mi Dios es todopoderoso, todo lo puede y encima es soberano. Todo lo que Él manda se hace. Y este es el mayor consuelo que nosotros debemos tener. Y este es el mayor consuelo que podemos encontrar en este Salmo 2 cuando lo leemos. Como ya hemos dicho muchas veces también, hermanos, desde este púlpito, la Biblia no es un libro que esté centrado en el hombre, sino que es un libro que está centrado en Jesús y en la gloria de Dios. Y lamentablemente muchos hombres hoy en día no entienden esto, hermano, y cogen este Salmo 2 y lo aplican a su vida. ¿Habéis oído alguna vez este verso 8 del Salmo 2 donde las personas lo aplican para su vida y dicen: mira, Dios dice que yo pida lo que a mí me dé la gana porque Él me va a dar por herencia las naciones y como posesión mía los confines de la tierra? Claro está, hermanos, que este versículo lo aplican de esta manera a creyentes, pero no a creyentes de Jesucristo, sino a creyentes de la riqueza. Porque como he dicho hace un momento, la Biblia no habla de ti. Tú no eres el protagonista de las Escrituras. Jesucristo y la gloria de Dios es el protagonista de todas las Escrituras. Estos maestros citan este texto fuera de contexto
y enseñan esto simplemente con un solo objetivo: hacerte rico. Hacerse rico ellos, porque esto es lo que sucede en estas iglesias. Solo prospera el pastor y los demás hermanos siguen viviendo en la miseria, lamentablemente. Porque Jesucristo no quería transmitirnos esto a nuestra vida, y la Biblia no quiere transmitirnos esto a nuestra vida. Como están viendo, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, nuestra verdadera necesidad no son las riquezas, no es un mejor trabajo, no es tal vez ver a nuestros hijos triunfar en la vida, sino que nuestra mayor necesidad es conocer a Jesús. Y la Biblia se centra en esto, hermanos. La palabra de Dios se centra en esto. ¿Y sabes qué también? Lo curioso de estos predicadores que se atribuyen estas profecías mesiánicas para ellos, nunca se atribuyen las profecías mesiánicas como por ejemplo la de Isaías 53. Nunca se atribuyen profecías donde habla acerca de la crucifixión, donde habla acerca de que Jesucristo va a ser escupido, vituperado, menospreciado. Siempre se atribuyen las profecías más bonitas, ¿verdad? Hermanos, la Biblia habla de Cristo, la Biblia habla de la gloria de Dios, y el Salmo 2 habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Todopoderoso y Soberano. Así que, dejando claro esto, mis hermanos, vamos a ver lo que este Salmo habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, cómo sería su venida a este mundo y la obra que Él realizaría en esta tierra. Cuando tú lees el Salmo 2 y lo comparas con la vida de Jesús, vas a encontrar una exactitud perfecta. Los judíos de aquella época tendrían que haber encontrado también lo mismo en Jesucristo. Pero ¿tú sabes por qué no lo encontraron? Para que se cumpliese este Salmo. Ellos no encontraron esta exactitud perfecta que el Salmo 2 habla acerca de Jesús, para que el mismo Salmo 2 se cumpliera, que los reyes y los jueces de la tierra se iban a unir en contra del ungido de Jehová. Como veremos en la predicación, Jerusalén y la Roma pagana se unen para crucificar al ungido de Jehová. Mis hermanos, si leemos detenidamente este salmo también, como habéis hecho en casa, seguro que sí, habéis hecho en casa esto, habéis notado que este salmo se divide en 4 estructuras muy sencillas de localizar. Podemos ver del verso 1 al 3 la rebelión humana. Podemos ver del verso 4 al 6 la reacción de Dios hacia esta rebelión. Podemos ver del verso 7 al 9 que Dios establece por encima de toda rebelión, por encima de todo despropósito de la humanidad, por encima de toda guerra que el hombre quiere hacerle a Dios, a su ungido, porque Dios es todopoderoso y es soberano. Y del verso 10 al 12 podemos ver una exhortación para el lector, podemos ver una exhortación para nosotros. Entonces del verso 1 al 3, como he dicho, vemos la rebelión humana contra el ungido de Dios. El Salmo comienza hablando de una rebelión universal de todo ser humano contra el ungido de Jehová. ¿Y quién es este ungido, hermano? ¿Quién es este ungido del que está hablando este Salmo? ¿Será David? Por supuesto que no, hermano. Porque si leemos este Salmo con su contexto inmediato y con el contexto general de las Escrituras, David no podía ser es aquel hombre al que Dios le llame: mi hijo eres tú, yo te he engendrado el día de hoy. Por tanto, nuestra mente nos lleva a ver y a analizar que este ungido, el que está hablando el Salmo 2, es nuestro Señor Jesucristo. Y notamos esto, hermanos, rápidamente, como he dicho, al leer el contexto inmediato de este versículo. Nos habla claramente del Mesías y del cumplimiento que Él debía haber, o que va a hacer, mejor dicho, aquí en la tierra. Y los judíos, hermanos, tendrían que haberse dado cuenta de esto, porque es algo lógico, hermanos. Ellos conocían las Escrituras y tendrían que haber visto este Salmo y haber reconocido en un primer momento a Jesucristo, pero no lo hicieron. Y como he hecho en la introducción, para que se cumpliese este Salmo, tanto los judíos como los romanos se iban a unir para atacar al ungido de Jehová. Y esto lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Desde que Él nació, se enfrentó a una dura persecución. El rey Herodes, desde que Él era un bebé, quiso matarlo y mandó a que todos los niños nacidos en Belén mueran. Por supuesto que esto no sucedió con nuestro Señor, porque su hora no había llegado. Pero luego, ¿qué sucede, hermanos? Los judíos se unen con Pilato para crucificar a nuestro Señor. La unión de los príncipes, la unión de los jueces, la unión de los paganos y de los religiosos para atentar contra el ungido de Jehová. Y esta es la historia de la humanidad, hermanos. Esta es la historia de la humanidad. Como veremos más adelante, tú puedes ver muchas
divisiones en el mundo, pero a la hora de atacar el cristianismo, puedes ver una gran unión, tanto de políticos, maestros y medios de comunicación. Y lo mismo estaba pasando ahora en el siglo I, para que se cumpliese también lo que Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 11, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Nuestro Señor cumple en persona este salmo, hermanos. Desde su nacimiento experimenta una fuerte oposición humana, y los apóstoles comprenden esto también. Y dice en Hechos capítulo 4, versículo 24-28, ellos alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, porque por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Jesús, a quien ungiste, y Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer con tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Veis cómo en el libro de Hechos nos están dando una explicación del Salmo, de lo que había acontecido con nuestro Señor? David nos dice: reyes, pueblos y príncipes se unirán y se levantarán contra el ungido. Y al leer el Nuevo Testamento, mis hermanos, vemos este cumplimiento. Jerusalén y Roma se unen contra él. El Sanedrín y Pilato se oponen de acuerdo para matar a Jesús. Cristo desde el primer momento fue piedra de tropiezo para todos aquellos que se creían santos, para todos aquellos que dicen que no necesitan un Salvador, pues ellos son el pueblo escogido por Dios y que no necesitan a nadie que venga a limpiar sus pecados. Cristo sigue siendo piedra de tropiezo para todos aquellos santurrones, que se me permite esta expresión. También Cristo sigue siendo piedra de tropiezo el día de hoy para todos aquellos hombres que, al igual que los romanos, que al igual que los griegos que se unieron a los judíos para matar a Jesús, piensan que el mensaje del Evangelio es una locura y piensan que la cruz de Cristo no es más que una estupidez. Cristo el día de hoy sigue siendo piedra de tropiezo para estas personas, hermanos, que se unen y se levantan en contra de nuestro Dios. Hermanos, y la iglesia no va a ser distinta. La iglesia de Cristo va a sufrir y padecer lo mismo que nuestro Señor. Hermanos, si nosotros queremos los aplausos del mundo, y si nosotros queremos que el mundo nos tenga como un dulce caramelo, no vamos a predicar lo que Cristo predicó. A Cristo lo crucificaron, hermanos, por decir que había venido a salvar a los pecadores. A Cristo lo crucificaron por decir que era necesario que padezca una cruz en tu lugar. A Cristo lo crucificaron porque Él predicó y dijo: tú estás muertos en tus delitos y tus pecados. Y cuando la verdadera iglesia de Cristo empieza a predicar esto, naturalmente el mundo se unirá en contra de la iglesia. Naturalmente el mundo se unirá para cerrar estas iglesias. ¿Y qué haremos nosotros, hermanos? Tener nuestra confianza en el Dios Todopoderoso y Soberano. No somos mayor que nuestro Maestro. No hemos venido, hermanos, sinceramente, si tú has venido a los caminos del Señor, no has venido a vivir un camino de rosa. Él iba a traer espada, no solamente con las familias, sino también con nuestra sociedad. Pero ahí está nuestra confianza, como David confiaba: tú eres Dios Todopoderoso y Soberano, aunque se amotine la gente, aunque hagan lo que quieran, tú reinas por encima de todo. Recuerdo que algunos sensacionalistas, cuando ganó Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, ya decían que era el fin del mundo, que el anticristo se iba a manifestar, y ponían su esperanza en los periódicos, en la noticia. Y el hermano Will Graham escribió respecto de esto y dijo: mira, aunque Donald Trump sea presidente, Dios es rey. Aunque Donald Trump sea presidente, Dios es soberano y rey. Eso es una realidad, hermanos. ¿Dónde está nuestra confianza? En las noticias. ¿Dónde está nuestra confianza? En lo que pueda hacer aquel hermano por mi bienestar. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En nosotros mismos? ¿O está nuestra confianza en el Dios Todopoderoso y Soberano? Hermanos, esta es una invitación de parte de Dios. Se amotina la gente a tu alrededor. No te preocupes. Yo he puesto mi rey sobre Sion. Yo he puesto mi rey por encima de todo. Y como dice el libro Apocalipsis, que rige con vara de hierro
a las naciones. ¿Quién más puede decir esto? Aparte de un cristiano. ¿Quién más puede decir que su Dios está por encima de todo, aparte de nosotros? ¿De qué te preocupas entonces? Descansa en nuestro Señor. Cuando leo este salmo, mis hermanos, también me llama mucho la atención el profundo asombro y tristeza que tiene David al decir: ¿por qué se amotina la gente contra Dios? ¿Cómo es posible que las naciones quieran ir contra un gobierno de un Dios bueno? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene que tú quieras independizarte de tu Creador? ¿Qué mal te ha hecho Dios? ¿Qué mal ha hecho Dios a los seres humanos para que el hombre le aborrezca y quiera pelear contra él? Si Dios es bueno y bondadoso. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 5. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Qué te ha hecho Dios para que el día de hoy tú te estés alejando de Él? ¿Qué te ha hecho Dios para que tú el día de hoy estés intentando independizarte de sus leyes, de sus estatutos, estés intentando alejarte de sus decretos? Por mucho que te llames cristiano, hermano, si tú estás haciendo esto, estás unido a este grupo que se amotina contra Dios. No te necesito. No necesito que nadie me diga cómo vivir. El problema del ser humano de aceptar que hay un creador es que si aceptan que hay un creador, tienen que aceptar que hay un dador de moral, dador de leyes. Por tanto, no lo hacen porque ellos son los reyes y soberanos. Y nosotros fácilmente caemos en esto, hermano. Hablaba con mi esposa esta semana y le decía: ¿cuántas veces yo he confiado en mis propias habilidades, en lo que soy yo, en lo que he leído, y no he confiado en la obra del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cuántas veces nosotros, aún siendo creyentes, queremos ponernos como soberanos de nuestra propia vida? Y tendemos a hacer esto, hermano, porque este fue el primer pecado que hubo en el huerto del Edén. Este fue el primer pecado que ocasionó todo esto. Seréis como dioses. Y Satanás está todos los días en nuestra oreja diciéndonos esto: seréis como dioses. Tú serás como un Dios si haces esto. No necesitas al Dios todopoderoso y soberano. Y como decía en la introducción, hermano, este mundo puede estar muy dividido en religiones, en países. Algunos levantan hasta muros, otros levantan vallas para dividir estos países. Se dividen en razas, en culturas, en aficiones. Pero sin embargo, cuando se trata de rebelarse contra Dios y su evangelio, podemos ver un extraordinario milagro. Hasta tal punto que lucharán, como dice el libro de Apocalipsis, como un solo pueblo contra Cristo cuando Él vuelva. Y el pensamiento anticristiano, mis hermanos, está totalmente inmerso hoy en día en la sociedad. Y si leemos los periódicos y si vemos las noticias, nos damos cuenta que políticos, maestros y medios de comunicación parecen unidos contra el evangelio. No importa si eres de izquierda, no importa si eres de derecha, se unen en contra del evangelio. Todos intentan independizarse moralmente de nuestro Dios, independizarse de las leyes de Dios, estas leyes que solamente traen beneficio para el hombre. Unas leyes que son, dicen ellos, como ligaduras y cuerdas que aprisionan, que atan, que humillan, olvidando que nuestro Señor Jesucristo dijo: ligera es mi carga y fácil es mi yugo. El yugo del pecado sí que es una ligadura difícil, y un yugo, pero mejor dicho, difícil de llevar. Pero el mundo no lo sabe. Y nosotros, cuando hemos venido a los caminos del Señor y cogemos su yugo, decimos: ¡wow! ¡Qué ligera es esta carga para llevar! No como el yugo que este mundo me ofrece. Pero el mundo no lo sabe, hermano. Y ahí está nuestra función de nosotros, como mensajeros de la verdadera libertad, como mensajeros de estas cuerdas de amor que Dios utiliza para traer a los hombres a su prado, para traer a los hombres a su redil.
como mensajeros que anuncian que si tú sigues cargando ese yugo del pecado, pensando que es un yugo más fácil de llevar que las leyes de Dios, tu fin será la muerte, tu fin será una eterna condenación. Y estos son pensamientos vanos, hermano. Cuando el hombre intenta desligarse totalmente de Dios, dice el Salmo número 2, que son pensamientos vanos. Que con esto nos quiere decir el salmista, hermanos, que la rebelión del hombre no podrá conseguir nada contra Dios. La rebelión del hombre no podrá conseguir nada contra Dios. Y al fin y al cabo los únicos perjudicados serán los propios hombres que se rebelan contra un Dios todopoderoso y soberano. Nada de lo que tú puedas hacer en contra de Dios prosperará. Absolutamente nada. Y esto nos lleva, mis hermanos, a la reacción divina. El hombre se revela, el hombre intenta atacar a Dios, el hombre intenta independizarse de Dios, el hombre intenta decir que Dios está muerto, y esto tiene que tener una reacción de parte de Dios. Nuestro Dios no es un Dios mediocre. Nuestro Dios no es un Dios mindungui, como he dicho alguna vez, que lo va a soportar todo en el nombre del amor, como algunos hoy predican. Nuestro Dios hace justicia, y la reacción divina, dice el verso 4 al 6, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En esta segunda sección, mis hermanos, vemos el cambio de escenario, ¿verdad? Como he dicho hace un momento, nos ha mostrado la rebelión del hombre, el primer escenario, y ahora nos muestra lo que pasa en los cielos, lo que pasa donde mora el que reina soberanamente todo lo que acontece. Y esto nos recuerda lo que dice el Salmo 11, versículo 4. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ante la rebeldía humana, ante el odio humano, Dios permanece inmóvil. Dios permanece inmóvil en su trono y nadie le puede hacer cambiar. De hecho, cualquier intento por parte de la humanidad de rebelarse contra Dios es un intento, según el salmista, irrisorio. Es un intento ridículo. ¿Qué hombre puede hacer frente a Dios todopoderoso y soberano? Cantábamos, ¿verdad? Contempla a Dios. ¿Quién le enseñó al sabio Dios? Esta canción está basada en la conversación entre Job y Dios, ¿verdad? ¿Quién pudo enseñar a Dios algo? ¿Quién habló a Él primero para que sea recompensado? Nadie. No hay nada que tú puedas hacer delante de este Dios soberano, porque ¿sabes qué? Tú eres mota del polvo, eres polvo del polvo delante de Él. La tierra es el estrado de sus pies, y para nosotros ya la tierra es inmensa. Debemos tener, hermanos, bien anclado en nuestros corazones, para que nuestro orgullo no se suba, para que no creamos que Dios nos necesita a nosotros, para que no creamos que somos indispensables en la iglesia de Cristo, porque es su iglesia, contigo o sin ti será sustentada. Hermanos, debemos traer a memoria todos los días esto. ¿Quién eres tú delante de Dios? Sino más que polvo del polvo. ¿Crees que tú podrás hacerle daño a un Dios todopoderoso? ¿Crees que ese mundo que está ahí fuera, que es obra de sus manos porque son criaturas, podrá hacer algo a tu Dios? A lo mucho podrán matar nuestro cuerpo, pero no tengáis miedo al que mata vuestra carne, ¿verdad? Tened miedo al que puede destruir vuestra alma en el infierno. Nosotros confiamos en ese Dios que lo controla todo, teniendo en mente siempre que nosotros somos polvo del polvo. Isaías 40, 23, 44. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosas vanas, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino nos lleva como jarasca. Cuando estaba aquí nuestro hermano Samuel Barceló decía también esto, ¿no? ¿Quién eres tú? Ponte a pensar esto. Cuando pasen 3 generaciones o 2 generaciones después de tu muerte, nadie sabrá acerca de ti.
Nadie sabrá tu nombre. Nadie recordará siquiera qué hacías, a qué te dedicabas, o qué trabajabas. Trae a memoria todos los días esto, hermano, para que aprendas a descansar en este Dios soberano, para que dejes de luchar en tus propias fuerzas, para que cuando te acontezca algo, lo primero que hagas no es sentarte a meditar con respecto a qué puedes hacer, sino caer de rodillas delante de un Dios que lo puede todo. Esta semana también meditaba con respecto a esto, hermanos, y me pude sorprender de cómo el Señor siempre va obrando, no de la manera que nosotros querramos, pero siempre va obrando en beneficio de sus escogidos. Y siempre lo va a hacer así, hermanos, porque aún la muerte es un beneficio para ti. Aún la muerte, hermano. Porque ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y ahí dice Pablo, ni la muerte. Todo obra en beneficio de ti, hermanos, porque todo está bajo el control de este Dios. Vanos y ridículos son los intentos del hombre en hacer daño a Dios. Y aunque son vanos y ridículos, Dios no los soportará eternamente. Aunque es cierto que el día de hoy, como dice el libro de Pedro, Dios es paciente a fin de que todos puedan proceder al arrepentimiento. Pero el Salmo 2 nos dice que llegará un día en el que nuestro Dios se levantará y hablará con sus enemigos y los turbará con el furor de su ira. Y aunque aparentemente el día de hoy los enemigos estén ganando, y aunque aparentemente el día de hoy la rebelión humana haya logrado quitar a Cristo del gobierno mundial, Dios ha hecho algo muy importante para garantizar su triunfo final. Yo he puesto mi rey sobre Sion, yo he puesto mi rey sobre mi santo monte. No ha quitado el hombre al Cristo de su trono. ¿Y sabe qué, hermano? Jesucristo no está esperando un milenio para gobernar las naciones. Jesucristo no está esperando un milenio en esta tierra para empezar a gobernar con vara de hierro las naciones. Él lo está haciendo ahora, en este momento. Cuando Él resucitó, se sentó a la diestra de Dios Padre y toda potestad fue dada y todo principado fueron puestos bajo sus pies. Todo intento de quitar a Dios del gobierno soberano es ridículo, por tanto, del hombre. El hombre hace muchos planes, mis hermanos, pero Dios tiene un plan y es que Cristo triunfe y así será. ¿Confías en esto? ¿Confías en este triunfo del Hijo de Dios? Aunque veamos todo lo que está aconteciendo hoy en día, aunque aparentemente no, seguro, o sea, viene una dura persecución para el pueblo de Dios en este país. ¿Confías que Cristo reina y ha triunfado? Aunque tal vez nuestros ojos no lo vean, pero es un hecho consumado, real, que llegará. Y ahí podremos reinar eternamente con este Dios. El reino del Hijo de Dios, del versículo 7 al 9. Ahora aquí podemos ver que es el mismo Jesucristo que está hablando. Y va a publicar el decreto que Dios ya ha pronunciado en cuanto a Él. Y Él dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto nos obliga a hacernos varias preguntas, ¿verdad? ¿Quién es este Hijo de Dios? Jesucristo, ¿verdad? Como hemos visto. ¿Qué significa haber sido engendrado? ¿Y en qué momento fue engendrado? Claramente hemos visto que este Hijo no es David, ni tampoco somos uno de nosotros, aunque es cierto que Dios tiene muchos hijos, ¿verdad? Pero a ninguno de esos hijos nunca le ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Solamente a Jesús le llama, tú eres mi hijo unigénito. Por tanto, del hijo que está hablando aquí es de nuestro Señor Jesucristo. Algunos argumentan que los ángeles también son llamados Dios, hijos, y no por ello son Dios igual que el Dios Padre. Pero vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, que el escritor de Hebreos, haciendo referencia a este Salmo 2, nos dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿A cuál ángel, por muy que sea encumbrado, Dios le ha dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Solamente a Cristo.
Por tanto, Él es el unigénito Hijo de Dios del cual habla este salmo. Otra cuestión también que debemos tratar, y yo creo que debemos poner mucha atención a lo que voy a decir, y después de la reunión, si he dicho algo que tal vez no es correcto, pueden acercaros a mí y decirme cualquier cosa que creáis oportuna. Esta afirmación de yo te he engendrado hoy, ¿qué significa engendrar en este contexto? Si nosotros nos vamos al significado primario de esta palabra o de este verbo, ¿qué significa? Que yo te he dado vida, que yo te he procreado, que tienes un comienzo, ¿verdad? Yo te he engendrado hoy. Y si este fuera el caso del Hijo de Dios, como hemos visto que es Jesucristo, entonces Jesucristo no sería Dios, sino que sería una criatura como un ángel, o sería una criatura como nosotros. Pero en el contexto del Salmo que estamos estudiando, no se refiere tanto al momento en el que Jesucristo iba a ser engendrado como hombre o que iba a venir a esta tierra, sino en el momento de su coronación, cuando Él comenzaría su reinado todopoderoso a través de su muerte y de su resurrección. Así lo entendieron los apóstoles. Y por ejemplo, Pablo, cuando predica en Antioquía, citando este versículo, afirma que Jesucristo es engendrado como Rey todopoderoso y soberano después de su resurrección. Dice Hechos 13, 32-33. Y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hechas a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Jesucristo, hermanos, o este salmo hace referencia a la resurrección de Jesucristo como el Rey todo soberano y poderoso. No hace una referencia a su nacimiento o a que Él sea un ser creado. Todos sabemos que después de que Jesucristo resucitó, ascendió a los cielos. Por eso Esteban en el libro de Hechos dice, antes de morir, que vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Esto es lo que quiere decir el Salmo 2, hermano. Jesucristo también en todo su ministerio afirmó claramente que Él era el Hijo de Dios. Y esta fue una de las razones por las que los judíos y los romanos se unieron para crucificarlo. Y cuando consiguieron crucificar a nuestro Señor en aquella cruz, ellos se burlaron de Jesús y le dijeron que bajase de esa cruz o que Dios interviniera para salvarlo. Pero Dios no hizo ninguna de las dos cosas, ¿verdad, hermano? Y los judíos pensaron que habían hecho lo correcto. Pero Dios sí les respondió al tercer día, resucitando de entre los muertos a nuestro Señor y afirmando de manera pública, afirmando el decreto que Él había hecho de que Jesucristo era el Hijo de Dios. El decreto, la afirmación pública de que Jesucristo era o es el Hijo de Dios, es la resurrección de nuestro Señor. Romanos 1, 3, 4. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Su muerte y su resurrección fue la confirmación de que Él era el Hijo de Dios. Su muerte y su resurrección fue el momento en el que Dios declaró públicamente que toda potestad le fue dada a su Hijo para la gloria del Dios Padre. Y después de su resurrección, hermanos, es que Jesucristo, sentado a la diestra de Dios Padre, puede pedir por herencia las naciones y como posesión suya los confines de la tierra. Por eso nuestro Dios le dice, pídeme por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Y sabes qué? Jesucristo sí le pidió por herencia a las naciones, sí le pidió los confines de la tierra, y nosotros somos una prueba de ello. Colombianos, peruanos, dominicanos, españoles, argentinos, bolivianos, romanos, ecuatorianos,
Gloria a Dios que Jesucristo sí le pidió por herencia a las naciones y los confines de la tierra. Porque esta salvación no solamente era para los judíos, sino que para todas las naciones. Bendita serán las naciones en ti, le dijo Abraham, ¿verdad? Bendita serán en ti las naciones, en la promesa. ¿Y quién era la promesa de Abraham? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y es por eso que Jesucristo, hermanos, después de su resurrección, con toda autoridad, le dice a sus discípulos en Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, porque son mías, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el confín del mundo, hasta el fin del mundo. Amén. Cristo le pidió por herencia a las naciones, hermano. Y nosotros somos una prueba de ello. Ya se te ha quitado la idea de que este versículo habla acerca de riquezas. Todo apunta, hermanos, al Evangelio de Cristo, a Jesús, para la gloria de Dios. Satanás utilizó este versículo de muy mala manera, ¿verdad? Escrito está: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Adórame y yo te daré todo esto. Estaba sacando totalmente de contexto este verso y ofreciéndole la riqueza de este mundo a nuestro Señor, algo que no significa este texto, porque Cristo había venido a morir, no por los reinos de esta tierra, sino por cada uno de sus escogidos. Y vemos hoy cómo los falsos maestros utilizan el mismo argumento de Satanás cuando Jesucristo fue tentado. Por eso es tan importante recalcar domingo tras domingo, hermanos, que la Biblia habla del Señor, que la Biblia habla de Dios y no tanto de nosotros, y no tanto de que tu prosperidad, tu bienestar, de tu riqueza. La Biblia habla de un problema que Jesús vino a solucionar, y tu problema que vino a solucionar eso fue el pecado, ni más ni menos, el pecado. Qué aliento también es para nosotros, ¿verdad? Saber eso, que Jesucristo pidió por herencia a las naciones, que Jesucristo pidió los confines del mundo. Qué aliento y esperanza para nosotros como mensajeros de su Evangelio, saber que este Dios todopoderoso y soberano nos demanda cumplir el ministerio de la reconciliación de los hombres con Dios, el ministerio de anunciar las buenas nuevas de salvación, el ministerio de anunciar que es peligroso ser el enemigo de Dios, porque este Jesús, que tiene poder para salvar a todos aquellos que se acercan a Él y confían que Él es el Señor y Salvador de su vida, también es un Jesús poderoso para juzgar y destruir a los rebeldes. Mucho tiempo a mí me vendieron, hermano, o me predicaron, mejor dicho, un Jesús lleno de amor, un Jesús que estaba en su trono, sentado a la diestra del Padre, siendo menospreciado diariamente por mí, siendo blasfemado, siendo humillado, y que Él no haría nada, nunca, porque Él era un Dios, o era un Jesús de amor, de amor y de amor. Y cuando yo llego a este salmo y leo que el Hijo de pronto se inflama su ira, que el Hijo nos destruirá también, porque ahí no veis cómo dice que es el Hijo quien destruirá a todo aquel que no le sirve, a todo aquel que no le honra, los quebrará como vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzará. ¿Tú alguna vez has cogido una barra o un bate y le has dado a un jarrón? Pues eso es lo que Jesucristo va a hacer con los rebeldes, con aquellos que se amotinan y piensan cosas vanas para destruirlos. Eso es lo que Jesús va a hacer, hermanos. Jesucristo, hermanos, es el Dios todopoderoso también.
Cuando tú encuentras, hermanos, que la ira de Jehová se manifestará, también debes leer que es la ira del Hijo de Dios que se manifestará. A veces no entendemos esto, hermano, pero es así. Jesucristo desmenuzará con vara de hierro a todos aquellos que se opongan a Él. Es triste, hermanos, pero un día todos aquellos doblarán su rodilla delante de Jesús, pero no delante de su misericordia, sino delante del furor de su ira. Y la doblarán. Y el que no quiera doblarla, ¿sabes qué hará Cristo? Le romperá las rodillas para que lo haga. ¿Esto hará Jesús? Sí, esto hará Jesús. Y todo aquel que no quiera confesar que es el Señor, Él lo cogerá y le obligará a que confiese que Él es el Señor. Pero hoy, hermanos, aún hay tiempo de doblar tu rodilla delante de su gracia y su misericordia. Hoy hay tiempo aún de hacer esto. Nuestro Jesús es un Señor justo, bueno y bondadoso, misericordioso, que perdona la iniquidad. Que perdona la iniquidad de todo aquel que se acerca a Él. Los enemigos de nuestro Señor serán destruidos como vasijas de alfarero. Serán destruidos como si no fuera absolutamente nada. Y este juicio es inevitable. Este juicio ciertamente llegará a todo aquel que piensa cosas vanas contra Jehová, contra su ungido. Los reyes de la tierra y los príncipes de este mundo, aunque se unan para luchar contra Dios, serán destruidos como si no fueran nada. El hombre levantando el puño contra Dios no es más que un hombre ridículo delante del Creador de los cielos y de la tierra. Nuestro Señor vino la primera vez a este mundo en debilidad, en bondad, en misericordia. Y nuestro Señor volverá una segunda vez. Y esa segunda vez para algunos será el acontecimiento más glorioso que puedan contemplar. Y para otros será el acontecimiento más terrible, tan terrible, que aún dirán a los montes: echa todo encima de nosotros. No queremos ver al Hijo de Dios, no queremos ver a aquel que viene montado en un caballo blanco. ¿Qué significará para ti este acontecimiento? ¿Algo glorioso o algo horrendo? Hermanos, es tiempo de que nosotros empecemos a predicar esto también. Cierto es que nuestro Jesús es bondadoso, misericordioso, y nosotros sabemos de primera mano esto. Pero, mi hermano, es hora de anunciar que es un peligro tremendo ser enemigo de Dios. Es hora de anunciar, hermanos, que Jesús pisará a sus enemigos aún a tal manera que sus vestidos se ensuciarán con su sangre. Es cierto, hermanos, es hora, mejor dicho, de anunciar que el infierno es real, que el infierno espera a todos aquellos que se amotinan contra este Dios, que el infierno espera a todos aquellos que, aunque no se reúnan en algunos grupos para hablar y blasfemar a Dios, aunque se queden en su casa creyendo que ellos son sus reyes, sus dioses, el infierno les espera. Dice Apocalipsis 19, 11 al 16: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor
de señores. Es lo terrible que va a ser cuando vuelva Jesucristo y tú estés del lado de los que se amotinan contra este Dios. Él juzga y pelea. Él tiene su vestido teñido en sangre. Él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, cuánto me hubiese gustado a mí que alguien me anunciara de este Jesús para que yo temblase delante de Él en vez de vivir un falso cristianismo. Hermanos, esto está escrito para que tú tiembles delante de Él, para que tú te acerques con temor y temblor a este Dios, para que tú entres en conciencia a quién estás adorando. No estás adorando a uno del cual puedes venir a beber de su fuente de agua de vida eterna, de su fuente de vida, y lunes estar nadando en las aguas del mundo. Ese no es el Dios al que tú puedes adorar. O le adoras como Él demanda y entregas tu vida a Él como Él demanda que debes hacerlo, o mejor no lo hagas, hermano. Mejor es ser frío que ser tibio, porque el lagar de la ira del Dios Todopoderoso caerá sobre ti. Quienes ahora rechazan su misericordia, un día tendrán que enfrentarse con su juicio. Toda resistencia contra Él acabará en destrucción. De ahí la importancia, mis hermanos, de prestar oídos a la última declaración que hace el salmista, de prestar oídos a lo que dice el verso 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Por el salmista se dirige a los reyes que anteriormente mencionó, porque ellos deberían encabezar el movimiento de humillación, de rendición delante de nuestro Dios. Pero no solamente es un llamado a los reyes, sino que es un llamado a todos nosotros, a todos aquellos que en otro tiempo, o tal vez ahora, nos hemos levantado en contra del ungido de Dios, en contra de sus leyes, en contra de sus exhortaciones. Y aquí el salmista nos dice: sé prudente, sé sabio, atiende al consejo y vuélvete de tu mal camino. Sé prudente, hermano. Atiende a este consejo que el salmista nos está dando. Atiende a la palabra de Dios y vuélvete de tu mal camino. Sé prudente y deja de jugar a ser cristiano. Sé prudente y deja de vivir una doble vida si la estás viviendo. Deja de ser un hipócrita. Sé prudente. Porque lo que te espera no es una cárcel donde vas a pasar 30 años, donde vas a estar 100 años, sino que es el furor de la ira del Dios Todopoderoso, y es un tiempo infinito, eterno. Y eso es lo que te está diciendo el salmista: sé prudente, recapacita, vuélvete a Dios, vuélvete a Él. Y nosotros entendemos que todo aquel que se vuelve a Dios, ¿qué hace Dios con él? Perdona. Nuestro Dios es tardo para irarse y pronto para perdonar. Le perdona. Yo no sé cuántos años tienes, pero ¿no crees que ya es suficiente para estar pensando la paciencia de Dios con tu vida? ¿No crees que ya es suficiente los años que lleves jugando a ser cristiano? ¿Que ya has jugado lo suficiente con la paciencia de este Dios? Sé prudente, hermano. Sé sabio. Recapacita y vuelve al camino correcto. Sirve a Jehová con temor y alégrate con temblor. Un servicio con temor en el sentido de reverencia y con alegría, porque Cristo reina y porque nosotros tenemos el privilegio de servirle. Al fin y al cabo, la única forma sabia y correcta de vivir es obedeciendo las leyes de Dios. El salmista añade: honra al Hijo.
Este servicio implica adoración, lealtad, sometimiento, afecto. La expresión honrar sería traducida literalmente, como besar sus pies. ¿Os acordáis de alguien que besó los pies de su Señor? ¿Verdad? En Lucas capítulo 7, verso 45. Eso es lo que el salmista le está diciendo. Besa los pies de este Jesús. Besa los pies de este ungido, porque su ira se inflama de pronto, porque su juicio es severo. Hermano, si tú te llamas cristiano, debes desvivirte por servir a Jesús. Tu motivación primaria, tu deseo primario debe ser servirle. Todo lo demás es secundario. Tu esposa, tus hijos, tu trabajo, todo lo demás es secundario, hermano. Tú debes desvivirte primeramente por agradar a Jesús, por besarle los pies hasta Jesús. Y todo lo demás es añadidura. Esto no implica que ahora nosotros vamos con el pretexto de servir a la iglesia, descuidar a nuestra esposa, descuidar a nuestros hijos, descuidar nuestro trabajo. No, hermanos, esto no implica para nada esto. El Señor nos ha llamado a ser siervos útiles, a ser ejemplo de vida con el mundo, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestra familia. Pero primeramente nos ha dicho: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Besa los pies de Jesús todos los días. Besar los pies de Jesús, mis hermanos, es comprender que mucho se te perdonó. Y al que mucho se le perdonó, ama mucho. Que el Señor te ayude a entender esto, hermanos. Charles Spurgeon decía esto, ¿no? Yo cuando llegué a los pies del Señor, sabía que era un pecador. Pero ahora que he caminado más años a su lado, me he dado cuenta que era más pecador de lo que yo creía. Porque acercarte a Jesús, hermano, ¿sabes qué va a hacer en ti? Que veas más claramente tu inmundicia. Que veas más claramente tu pecado, tu maldad, tu rebelión. Y eso hará que caigas a los pies como esta mujer y le beses los pies. Qué honor para nosotros servir al Dios Todopoderoso, al que gobierna todo, al que se ríe de aquel mundo que le blasfema, que habla sandeces contra Él. ¿Qué beneficio es para nosotros servir a este Rey bondadoso y bueno? ¿Qué mal te ha hecho Él? ¿Qué mal te ha hecho Él para que tú no dispongas tu vida a su servicio? ¿Qué mal te ha hecho Él para que tú cierres tu boca y no anuncies las buenas nuevas de salvación? Servir al Hijo con temor y alegrarnos con temor. Esto es algo urgente, porque el Hijo, aunque extienda sus gracias a los hombres pecadores el día de hoy, no es un mediocre y hará justicia, porque eres el juez justo. Urgente es servir y honrar al Hijo. O el hombre pecador rinda ante Él su vida, o a través de su rebelión sella su ruina irreparable. Bienaventurados todos los que en Él confían. Este salmo termina de la misma manera que empieza el Salmo 1. Por eso les mandé a leer el Salmo 1 y el Salmo 3. Este salmo termina de la misma manera que empieza el Salmo 1 y refleja lo que nos explica el Salmo 3 con respecto a que la salvación es solamente de Jehová. ¿En dónde más podríamos encontrar consuelo, esperanza y salvación sino en el Hijo de Dios? ¿Dónde más podríamos hallar perdón en nuestra vida llena de pecado y rebelión contra el Dios santo y justo sino en la gracia y la misericordia de su Hijo? Hermanos, este salmo es un ultimátum. Este salmo es un ultimátum para cada uno de nosotros. Es un ultimátum para que tomemos una decisión. O seguimos en este mundo que se revela e intenta matar a Dios, a un Dios todopoderoso y soberano, o caminamos hacia una destrucción segura, y caminamos hacia una destrucción segura,
o doblamos nuestra rodilla ante el varón bienaventurado del Salmo 1 y le servimos con temor y alegres con temblor, reconociendo que la salvación solo le pertenece a Él. Este salmo es un ultimátum para nosotros. Hay dos caminos, hermano. Y lo vimos en el Salmo 1, ¿verdad? No sé cuántos de vosotros estuviste en la predicación del Salmo 1 hace unos meses. Hay dos caminos. O confiar en el varón bienaventurado que narra el Salmo 1, sirviéndole con temor y alegres con temblor, reconociendo que la salvación le pertenece a Jehová, como dice el Salmo 3, o seguimos caminando en este mundo y nos enfrentaremos a una destrucción segura. Así de segura es nuestra salvación y nuestra consumación en los cielos con nuestro Señor, como también así de segura la destrucción del que se rebela contra Dios. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor, Creador del cielo y de la tierra, te ruego, Señor, que el día de hoy tú nos ayudes a confiar en ti, a reconocer tu soberanía, a reconocer, Señor, que no somos nadie delante de ti, que no somos nada delante de tu santidad, de tu poder, de tu magnitud, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes y a reconocer, Señor, de que debemos quitarnos todo peso de pecado y caminar, correr la carrera de la fe, confiando en ti, en tu bondad, en tu misericordia y no tanto en nosotros. Debemos ser prudentes, saber que no estamos llamados a juzgar al cristiano, a vivir una vida hipócrita, sino realmente a servirte con temor y temblor. Señor, pero también reconocemos, Señor, que no somos así, Padre. Todos los días, Señor, todos los días, a causa de nuestro pecado, nos rebelamos contra ti, Señor. Todos los días, a veces a través de nuestro comportamiento, blasfemamos tu santo nombre, Señor. Queremos reconocer esto, Señor, para poder acercarnos a ti, Señor, como dice tu palabra, sabiendo que aún siendo pecadores, Cristo murió en su momento por nosotros. Y aún siendo pecadores, Cristo resucitó para presentarnos delante de ti como santos y justos a través de su justicia. Reconocemos esto sabiendo también que tenemos un abogado que intercede por nosotros, que fue tentado en todo, mas no tuvo pecado. Y solo en Él confiamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día ir creciendo en santidad para poder alcanzar en la eternidad ser igual que tu Hijo. Ayúdanos, porque aquí somos hombres y mujeres pecadores, aún presos en este cuerpo, que todos los días nos llama o nos lleva a hacer lo malo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos también a tener esperanza en que tú gobiernes, Señor. A veces vemos el mundo derrumbarse, vemos la persecución que nuestros hermanos en la fe o aún nosotros mismos sufrimos a causa de tu nombre, Señor, y nos entristecemos y nos olvidamos, Señor, de que todo acontece por tus decretos, todo acontece porque tú así lo has estipulado y lo has mandado, porque tú eres todopoderoso y soberano. Ayúdanos a confiar en esta verdad, ayúdanos, Señor, a descansar en esto, pero no a descansar de manera pasiva, sino a descansar de manera activa, haciendo la obra de evangelismo, sirviéndote en la iglesia, honrándote no solamente dentro de tu iglesia, sino también en nuestro trabajo, en nuestra universidad, Señor, allí donde estemos, para ser realmente unos obreros que no tienen de qué avergonzarse delante de ti. Gracias te damos, Señor, por tu rica misericordia manifestada el día de hoy.